A reading from the book of Sirach. Lectura del libro Like a fire there appeared the del prophet Elijah, Eclesiástico. whose words Surgió were Elías, un flaming profeta, coals. como un fuego cuyas palabras Their eran staff bread he horno shattered. encendido. In his zeal he Les quitó el reduced them to sustento del shame. pan, con su By celo the los Lord's word diezmó, he shut up the con el heavens, oráculo divino and three sujetó el times cielo e poured hizo down bajar fire. 3 veces fuego. How awesome are Qué you, terrible Elijah, in eres, your Elías, wondrous deeds, ¿quién se te compara en whose gloria? glory is equal to yours. You are Un taken aloft in a torbellino whirlwind of te fire, arrebató a la in a altura, chariot with fiery tropeles horsemen. de fuego hacia el You cielo. were destined, it is Está written, in escrito time to que te come, reservan para el to put an momento de end to aplacar wrath la before the ira day of the Lord, antes de que to turn estelle, back the hearts of para fathers toward their reconciliar a sons, padres con and to hijos, reestablish the para tribes of Jacob. restablecer las tribus de Israel. Blessed is he who shall Dichoso have quien te seen vea antes de and who morir, falls asleep y in your más friendship. dichoso tú que vives. Verbum Domini. Lord, make us true to Oh you. Dios, Let us see your restáuranos, face, que and we brille shall tu be saved. rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. O Shepherd of Israel, Pastor de Israel, from your throne tú que upon te the sientas cherubim sobre shining, querubines, rouse resplandece. your power. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Once again, O Lord, Dios de host, los look ejércitos, down from vuélvete. heaven and see. Mira desde el Take care cielo, of this fíjate. vine, Ven a and protect visitar what tu your right viña, la hand has cepa que tu planted, diestra the plantó Son of Man, y que whom you tú yourself hiciste reached for. vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. May your help be with the Que man tu of your mano right proteja a hand, tu with escogido, the Son of al Man, hombre que whom you tú yourself made fortaleciste. strong. Then we will No not nos no alejaremos de more ti, withdraw from you. danos vida Give para us que new life, and we invoquemos will call tu upon your name. nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Prepare the way of the Lord. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. All flesh shall see the Todos verán la salvación de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As they were coming down from Al bajar del monte le preguntaron a Jesús sus Why discípulos, do the scribes ¿por qué say dicen that los Elijah letrados must que come primero tiene que venir first? They did Elías? reply, Él les Elijah contestó, will indeed Elías come, vendrá y lo renovará todo. but I tell you that Pero les Elijah digo has que already Elías come. ya ha They venido did not y no recognize lo him, reconocieron, but did to him whatever sino they que lo trataron a su So antojo. also will the Son Así of Man también al Hijo del Hombre at their hand. va a padecer a manos Then de the ellos. disciples understood Entonces entendieron los that he was discípulos speaking to que them se refería of John the a Baptist. Juan el Bautista. Verbum Domini. Los tibi Christe. My brothers and sisters, may the Lord Queridos hermanos, que el Señor les conceda su paz
Estamos en la estación de Adviento, estamos casi a mitad de esta bella estación. Mañana es el domingo de Gaudete. Regocíjense de las palabras de San Pablo en una de sus cartas en donde dice, regocíjense en el Señor siempre. Les digo nuevamente, regocíjense pues el Señor está cerca. Así que llegamos al punto de la mitad y es un buen momento para ver cómo hemos estado viviendo este Adviento y cómo hemos de vivir el resto. Es como si una persona llegase a su crisis de edad mediana en la adultez y se da cuenta que tiene más años a espaldas que por delante. ¿Qué voy a hacer con el resto de mi vida? Se dice uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el resto de esta estación de Adviento? Sabemos que Adviento significa venir. Proviene de la palabra adventus, porque Jesús viene a nosotros y nosotros venimos hacia Él. Y es un acercamiento tripartita que hace Jesús, viene en la historia, viene en misterio y en majestuosidad. En la historia, eso fue hace 2000 años atrás, se esperó mucho tiempo para que las promesas que Dios hizo de que Él había de enviar un Salvador. Y el Papa Juan Pablo II solía decir que la encarnación de Cristo fue el evento más grande en la historia humana. Dios se hizo hombre. San Francisco suele decir, no sé si admirarlo más por haberse hecho hombre, Dios lo mandó a nuestro nivel humano, o que al haberse hecho hombre, Él tomase nuestro nivel humano y lo hubiese elevado al nivel de su divinidad. Pero es el evento más grande que Dios se haya hecho hombre. Un Redentor nació para nosotros y por eso conmemoramos en esta estación de Adviento al prepararnos para la fiesta de Navidad la venida de Jesucristo en la historia. Pero Él tiene la venida en misterio y eso ocurre a diario en este altar. El día de hoy, Cristo ha de venir durante la consagración. No ha de ser un pan ordinario ni una copa de vino ordinario, sino de cambiar en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Así que Cristo viene a diario. Cristo viene todos los días en las oportunidades que tenemos, como en la caridad, donde podemos mostrar nuestro amor por Él, nuestro servicio. Así que la caridad, la compasión, cuando nos perdonamos unos a otros, cuando tenemos paciencia mutua, de cierta forma encontramos a Cristo en el misterio. Por eso en la parábola, cuando Jesús habla acerca del juicio, del fin del mundo, dice, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste algo de tomar. Y la gente le contesta, Señor, cuando te vimos hambriento, cuando te vimos pasar sed y te cuidamos. Y Él dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, me lo hicieron a mí, pero las otras personas en el otro lado van a decir, cuando yo tenía hambre y sed, no me diste de beber ni comer, y le han de contestar, Señor, ¿cuándo te negué eso? Y Él le contestó, cuando no se lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, también se me lo negaron a mí. Así que reconocemos a Cristo cuando viene a diario en el misterio. Y finalmente, Él ha de venir en majestuosidad al final del mundo. Recuerdo haber visto una imagen de un hombre que parecía un hippie, que tenía un letrero interesante. Nos encontramos en un curso de colisión con Dios. Prepárense para el impacto. ¿Están ustedes preparados para ese impacto, para encontrarse con Jesús? Ese ha de ser un gran día. Llevará el final de la historia humana a su final, tal y como lo conocemos, pero nos prepararemos para un nuevo inicio. ¿Cómo podemos prepararnos entonces para Jesucristo? Siempre le digo a la gente que tenemos que vigilar nuestro peso. Tenemos que vigilar, tenemos que esperar que Cristo venga. Tenemos que estar atentos durante la estación de Adviento. Cuando tenemos un invitado que va a venir a nuestra casa, estamos siempre atentos para el momento en que llegue. Tenemos que estar siempre preparados para recibir a los visitantes. Así pues, el Señor va a venir y tenemos que esperar. Tenemos que esperar y estar atentos, porque de muchas formas, cuando viene, no lo reconocemos. La Madre Teresa solía decir que Jesús viene en el disfraz del más pobre entre los pobres. Así pues, San Agustín dijo que somos personas, somos un pueblo de Pascua. Tenemos que personificar el aleluya de pies a cabeza. Yo diría que también debemos ser un pueblo de Adviento.
y decir, ven Señor Jesús en esta hermosa estación de Adviento. Si se dan cuenta, Dios siempre prepara a su pueblo para venidas especiales. ¿Qué es lo que hace? Envía a sus profetas. Y en el Evangelio de hoy Jesús habla de dos profetas, de Elías y Juan el Bautista. ¿Qué es un profeta? Un profeta hace dos cosas. Primero, un profeta tiene un mensaje con una fuerza tal, una claridad tal, una fortaleza tal y una convicción tal que nos despierta, y eso es lo que tenemos que hacer. San Pablo dijo en su carta a los romanos, ahora es la hora para despertarnos. Nos podemos quedar dormidos en el servicio del Señor, distraernos. Así que los profetas nos dan un mensaje que nos llame la atención. Muy importante. Elías tuvo ese mensaje, Juan el Bautista tuvo ese mensaje. La segunda cosa que hace la providencia, los profetas hacen es advertirnos, nos dicen, nos llaman a la reforma, a la conversión, al arrepentimiento y a creer en las buenas nuevas. Así pues, estos dos grandes profetas, examinemos a cada uno de ellos. Elías, uno de los grandes profetas, si no el más grande del Antiguo Testamento. Aunque Juan el Bautista dijo Jesús, es más grande aún. Durante la transfiguración, los discípulos estaban bajando del monte de la transfiguración. La tradición dice que se trata del monte Tabor en Tierra Santa, pero cuando estaban bajando del monte en la transfiguración, vieron a Jesús hablando con Moisés y Elías. Moisés, quien representaba la ley, y Jesús había de completar la ley. Él, como dijo en el Sermón de la Montaña, no he venido a destruir la ley, sino para cumplirla, a llevarla a su conclusión más grande. Así que Moisés estaba presente, pero también Elías, quien representaba a los profetas que preparaban el camino del Señor. Y recuerden, fue Elías quien se enfrentó a esos 450 profetas falsos en Baal. Fue un momento difícil. El rey Ahaz se estaba alejando de la fe bajo la influencia de su esposa Jezabel. Estaba llevando a su esposo hacia la alabanza de Baal y de los falsos dioses de los cananitas. Así que Elías se encontró en el monte Carmelo. Él era uno solo y había 450 profetas falsos. Es parecido a como estamos hoy, a como nos sucede hoy en día. Estamos en contra de, tenemos muchos oponentes, pero Elías tenía la verdad con él. Elías tenía al Dios verdadero de su lado y ganó, obtuvo la victoria, llamó el fuego del cielo para que consumiera el sacrificio y la gente por lo menos durante un tiempo creyó. Él fue llevado en una carroza al final de su vida y ha de regresar, nos dice Jesús, para llamar a la gente, al pueblo nuevamente, para volver los corazones de los padres hacia los hijos. Va a venir a limpiar todo antes de que Jesús llegue acá. Ese es el papel de él, de venir nuevamente como un gran profeta. Luego Jesús habló de San Juan el Bautista, él también es profeta, incluso su padre Zacarías, en la hermosa oración que llamamos el Benedictus, con la cual decimos todas las mañanas. Dijo las siguientes palabras Zacarías sobre su hijo: tú, hijo mío, has de ser llamado profeta del Altísimo, pues tú has de preceder al Señor para preparar su camino, para darle a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Él hizo esto a través del poderoso mensaje de la Reforma. No tenía pelos en la lengua, desafió a los fariseos, los llamó un nido de serpientes. No es precisamente un título que ha de ganar adeptos, pero por lo menos logró que lo escucharan. Y tuvo el bautismo. El bautismo de Juan, recuerden, no es el sacramento que Jesús nos dio, porque Juan no tenía el poder de limpiar pecados, sino una ceremonia, un ritual, a través del cual la gente que iba aceptaba su mensaje de que el Mesías estaba cerca y segundo, se estaban arrepintiendo de sus pecados. Era como hacer un gran acto de contrición al ingresar a esas aguas.
Así que, como dijo Zacarías, había de darle a su pueblo conocimiento de la salvación a través del perdón de sus pecados. Ese fue Juan el Bautista, ese fue su mensaje. Cuando le preguntaban quién era, él decía: soy la voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. En épocas antiguas, cuando el rey se acercaba, iba a venir a visitar las diferentes ciudades en su reino, la gente solía salir y preparar incluso los caminos para que el rey tuviese un viaje tranquilo. Recuerdo cuando Juan Pablo II vino a Nueva York, pavimentaron una de las ciudades en Ciudad de Nueva York para que estuviera bonita para cuando el Papa llegase. No queríamos que el Papa regresara a Roma y dijera: tenían muchos baches en las calles. Así que si el rey viene, especialmente si va a visitar a su pueblo, queremos que tenga un camino bonito. ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Y qué dijo Isaías? Derrumben las montañas. Si el rey va a venir, no queremos que tenga que venir en su carroza y darle la vuelta a una montaña. Derrumbamos la montaña, así que, bueno, en la medida posible. Así que hay algún obstáculo que prevenga que Jesús entre a mi propia vida en esta estación de Adviento. Quizás me hace falta confesarme durante esta estación de Adviento. Muchos de nuestros hermanos, de miembros de nuestro pueblo se olvidan de esto. La Virgen de Fátima hizo parte de su devoción la confesión, ir a confesarse una vez al mes. Eso es lo que nos dice la Virgen. Si seguimos lo que dijo la Virgen en Fátima, yo suelo llamarlo el programa de formación de la Virgen. Tenemos que seguir ese programa y lo primero que nos pide es ir a confesarnos una vez al mes. Hacer una confesión navideña para limpiar nuestros corazones, para preparar el camino. Y luego llenar los valles. Imagínense el rey teniendo que bajar al valle y volver a subir. Tenemos que llenar ese valle y hacer llano el camino. ¿Cómo podemos hacer eso? Rezando a diario. ¿O somos acaso el tipo de personas que solamente le prestamos atención los domingos? No, tenemos que rezar todos los días. Yo les alentaría a decir la misma oración que nos dijo la Virgen en Fátima: rezar el rosario a diario, rezarlo personalmente, rezarlo con nuestras familias. Eso es lo que nos hace falta. En esta época, cuando las familias se encuentran bajo un ataque tan grande, muchas familias están resquebrajando. Tenemos que orar. Recuerdan al Padre Peyton, aquella gran voz del siglo pasado, diciendo: la familia que reza junta permanece junta. Y él dijo: un mundo que ora es un mundo con paz, y eso es lo que necesitamos: paz y familias que recen y permanezcan juntas. Así que llenemos los valles. Vean lo que les hace falta en sus vidas. ¿Estamos preocupados por otras personas o simplemente mi vida está enfocada en mí? Allanemos los caminos. Tal vez uno tiene mal humor, es algo irritable. Tienen que enderezar eso. Tienen que allanar ese camino. Nuevamente, estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por experiencias de haber manejado por caminos llenos de baches. Hace varios años atrás estaba en la calle, estaba manejando por una calle que tenía tantos baches que le solían llamar un campo de golf porque tenía 18 agujeros. Y finalmente hay que enderezar los caminos torcidos. Si el rey tiene que ir así, 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 se va a marear. Así que enderecen los caminos. En otras palabras, estoy poniendo mi mejor esfuerzo de vivir sinceramente mi vida cristiana. No tengan miedo de anunciar y reconocer su fe. Lo que hace falta es que los católicos levanten la voz. El obispo Shin solía decir: esta es una gran época para estar vivo. Es una época en la que no podemos tomar nada por descontado. Más bien nos dijo: tenemos que ponernos de pie y elegir un campo en un mundo en donde ya no más ve el rostro sufriente de Cristo.
Así pues, hermanos, enderecemos el camino, no tengan miedo de dar el testimonio católico en este mundo. No permitan que la corrección política los vuelva tímidos, temerosos, silenciosos. Todo lo que hace falta para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada ni diga nada. No tenemos que hacer un gran discurso, pero ese no es el enfoque que queremos. Pero si alguien viene y nos dice algo acerca de nuestra fe, tal vez deberíamos defenderla. Si alguien dice algo que no creamos, debemos expresar nuestra opinión. Tenemos el derecho a nuestras creencias y no debemos olvidarnos de eso. Llegamos pues a esta estación de Adviento. Tal vez nuestro llamado debe ser no solamente durante esta hermosa estación, sino todos los días del año. Come, Lord Jesus. Y decir, ven Señor Jesús, que el Señor y su Santísima Madre bendiga a cada uno de ustedes.